Bueno, pues como les había apuntado hace tan solo un instante, iniciamos conversación con José Antonio Balbuena, que es consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que hoy ha estado en Lanzarote en la primera visita oficial, el primer contacto oficial con la presidenta del Cabildo, con el Grupo de Gobierno y con la corporación en el Cabildo de Lanzarote. Señor Balbuena, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Lo primero que nos interesa seguramente a los telespectadores también es saber cómo está la salud del medio ambiente en Canarias, así en general, ¿qué se ha encontrado ustedes? ¿Qué frentes abiertos tiene? ¿Cómo estamos en ese Bueno, ahora hay una diferencia respecto a varias décadas atrás, y es que tenemos que hablar en términos de globalidad, ¿no? Es decir, al final la humanidad está en una batalla contra los cambios climáticos, las derivadas que tiene el cambio climático, y Canarias ahí tiene un papel importante que jugar por varios motivos. En primer lugar, porque como territorio insular que es, va a ser de los territorios que puedan verse más afectados por los efectos motivados por el cambio climático y por otros motivos paralelos, y es sobre todo desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Canarias es un escaparate, pasan más de 12 millones de turistas todos los años, y por lo tanto tenemos que demostrar que estamos capacitados para poder poner al día el reloj que lleva parado varios años, ¿no? Un reloj de compromiso con nuestro entorno, de compromiso con la sostenibilidad, pero sobre todo un compromiso con las generaciones futuras. Todo lo que vamos a hacer ahora, los principales beneficiarios van a ser las generaciones futuras, y en esa línea hay mucha tarea por hacer. Se han venido haciendo, la gestión del medio ambiente en Canarias ha sido una gestión tradicional, con unos parámetros del milenio pasado, de políticas forestales, políticas de recuperación de algunas especies, pero faltaba de alguna forma introducirnos dentro de lo que significa la gestión ambiental del siglo XXI. Y la gestión ambiental del siglo XXI es una gestión que está enfocada a la adaptación sobre los efectos del cambio climático y a la mitigación de las causas que originan el cambio climático. Y ahí es donde nos tenemos que meter, porque al final van a tener derivadas en todos y cada uno de los parámetros que están directamente ligados con nuestra calidad de vida. Hablamos de agua, hablamos de generación de energía, hablamos de recuperación de hábitat, hablamos de recuperación de especies, estén o no estén protegidas, hablamos de recuperación de nuestros mares. Por lo tanto, estamos hablando de la política ambiental con mayúscula, que se encuadra dentro de un concepto de política global que es difícil de plantear, pero no por ello significa que sea imposible llegar a esa meta. ¿Y cuál es el gran caballo de batalla? Es decir, ejercer ese tipo de políticas o concienciar a la población. Yo no sé exactamente por dónde se puede atacar más, porque no sé hasta qué punto estamos concienciados como ciudadanos. Por suerte, últimamente cada vez hay más movimientos que esconden o que tienen detrás o que vienen aupados o que vienen bajo el paraguas de una preocupación por lo que le está pasando al planeta. Empezaron los jóvenes fueron los primeros que de una forma patente alzaron la voz para reclamar por parte de las administraciones y del mundo en total, ¿no? De los modelos económicos, un mayor respeto por nuestro entorno. Le siguieron las madres, y esto no es casual, es decir, los jóvenes fueron los primeros que se movilizaron porque son los que van a recibir o los que van a sufrir en primera persona, en carne propia, lo más duro de los efectos que actualmente y de las consecuencias que actualmente está trayendo el cambio climático, y le siguieron las madres. El sentimiento de protección de una madre hacia la descendencia, hacia los hijos e hijas, pues evidentemente está fuera de todo lugar. Y por lo tanto no es casual que sean las madres el segundo colectivo que ha alzado la voz en mayor tono junto con los jóvenes. Y después se van sumando distintos tipos de colectivos. Por lo tanto, está claro que la preocupación va creciendo. Y la preocupación desde un punto de vista de que la gente pues está ya notando que algo está pasando. Y en materia de cambio climático no se trata de que seamos expertos, se trata de que estemos preocupados y por lo tanto nos ocupemos. Y en materia de cambio climático, el Gobierno de Canarias tiene que diseñar esas grandes medidas, tiene que ser primeramente ejemplarizante, y eso nos vamos a empeñar en los presupuestos del año que viene, que el Gobierno de Canarias sea ejemplarizante y se vea que se desarrollan acciones que puedan extenderse al resto de administraciones locales, pero sobre todo también de la ciudadanía. El Gobierno de Canarias pues tendrá que desarrollar las grandes líneas que nosotros nos hemos planteado,
que es la Ley de Cambio Climático, la Ley de Economía Circular, modificación de la Ley del Suelo, la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural y los 2 programas de acción del Plan de Acción del Cambio Climático y el nuevo Plan de Transición Energética de Canarias. Son 6 documentos, a cual más importante y complejo de redactar, pero que tenemos que redactar lo antes posible. Para eso ya estamos empezando con los trabajos. Pero después de eso, cada uno en su ámbito tiene que ser consciente de que, de la misma forma que el Gobierno de Canarias va a hacer un plan de acción contra el cambio climático a nivel autonómico, cada uno dentro de su esfera, de tu esfera domiciliaria, dentro de tu puesto de trabajo, tenemos que hacer nuestros propios planes de acción contra el cambio climático. Es decir, pensar qué podemos hacer para cambiar nuestros hábitos de vida por unos hábitos más sostenibles. Por desgracia, nuestra generación lo único que va a poder hacer es adaptarse al cambio climático. Las medidas de mitigación que podamos hacer, los efectos los verán las generaciones que sobre todo desarrollen su espacio vital en el siglo XXII. En este siglo, por desgracia, vamos a seguir viendo cómo la temperatura media se va incrementando, vamos a seguir viendo cómo el nivel medio del mar va subiendo, vamos a seguir viendo cómo cada día desaparecen 150 especies. Eso no lo vamos a poder frenar nuestra generación, porque por una razón muy sencilla: la escala temporal del planeta nada tiene que ver con la nuestra. Nuestra esperanza de vida, si la comparamos con la escala temporal en la que el planeta mide sus acciones, son suspiros, ¿no? Por lo tanto, pero tenemos que hacer lo posible para que las generaciones futuras, es decir, aquellos que hoy están en los colegios o que ni tan siquiera han nacido, puedan empezar a ver cómo empieza a bajar la temperatura media del planeta, empieza a bajar el nivel medio de los planetas, del agua, empiezan a aparecer nuevamente los hielos continentales, se frena la desaparición de especies. Tenemos que trabajar para que esas nuevas generaciones del siglo XXII puedan ver lo que nosotros no vamos a poder ver. Por lo tanto, es el mayor acto de generosidad que cualquier administración y cualquiera de nosotros puede tener. Y pensemos todos y cada uno de nosotros qué podemos hacer en nuestro día a día. Tengamos siempre la conciencia de que cualquier acto que uno haga tiene consecuencias para el planeta, positivas o negativas, pero no hay acciones neutras. Por lo tanto, busquemos esas acciones que sean, que tengan efectos positivos sobre el planeta, porque aquí se ha criticado mucho la sociedad de consumo, que tiene parte de culpa de por qué hemos llegado donde hemos llegado. Pero no debemos de olvidar de que precisamente el consumidor es el motor que puede acelerar el cambio hacia una forma de vida más sostenible. Pongo un ejemplo. Cada vez son más los establecimientos que se suman a retirar pues, elementos de plásticos de un solo uso. Ya hay empresas de bebidas, de refresco, que están reintroduciendo los envases de cristal, que intentan asociarse continuamente con algún tipo de mensaje con el concepto de productos de kilómetro cero, con lo que eso significa para nuestra economía local. Por lo tanto, y eso el sector comercial no lo hace de forma gratuita, lo hace porque cada vez existe una mayor demanda por parte de la población de adquirir productos sostenibles. Por ejemplo, hace 5 años o 2 años, no mucho más atrás, era impensable ver a alguien ir a un mercado, a un supermercado, a una ventita, con tu tupper para que te pusieran ahí el jamón o el queso que comprase. O la talega, ¿no? Que Ahora se está eso recuperando. Se está volviendo a recuperar. Al final se trata de eso, de recuperar los hábitos de nuestro... Sí, es que en realidad, en fin, sería eso filosofar largo y tendido, pero estamos asistiendo a un fracaso, en definitiva, ¿no? Porque se nos puso como grandes avances el tetrabric, el plástico, el no retornable, el no sé cuántos y tal, y al final se nos ha caído todo arriba y tenemos que desandar un poco el camino, ¿no? Entre las cosas que seguramente se van a encontrar ustedes en las gavetas al entrar está, dentro del mismo ámbito, la Oficina del Cambio Climático para Lanzarote, que se aprobó pues probablemente hace 4 años, de las primeras cosas que aprobó el anterior Parlamento. ¿La tendremos? ¿Mantiene usted esa idea? Sí, nosotros tenemos un compromiso ya el año que viene. La Ley de Cambio Climático va a instaurar la figura de la Agencia Canaria del Cambio Climático. Es inconcebible que Canarias no tenga una agencia específicamente dedicada a avanzar en materia de cambio climático de mano de los cabildos con sus oficinas insularizadas. Para que nos hagamos una idea, pretendemos que la Agencia Canaria de Cambio Climático
sea para nuestro entorno, nuestro clima, nuestra lucha contra el cambio climático, como puede ser la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural para nuestro medio ambiente y vigilar las infracciones. Por lo tanto, va a ser una entidad de un peso importante y que va a necesitar de la complicidad con oficinas insularizadas por parte de cada uno de los cabildos. Pero habrá una agencia canaria de cambio climático que irá de la mano de los cabildos insulares de Tenerife, de los cabildos insulares. Tengo todavía profesor de cabildo insular de Tenerife y todavía tengo, después de 12 años, me cuesta que se me vaya el latiguillo. Pero ya en el presupuesto del año que viene vamos a crear una red que vamos a denominar Oficinas Verdes. Oficinas Verdes que va a ser ese primer paso de unión o de conexión desde las administraciones con los ciudadanos de Canarias para empezar a dar esas instrucciones sobre hábitos de vida saludables, hábitos de vida sostenibles, sobre una transición energética dentro de nuestros propios domicilios, que empecemos a ver dentro de esas acciones ejemplarizantes que antes decía por parte de la Administración Autónoma, que esto no lo hemos tomado en serio, ¿no? Claro, ya compartir, me imagino que también experiencias y fenómenos. Sí, por Si supuesto. el agua sube, no sé qué, o el Confital se está inundando. Aquí no hay nada. Ponerlo en conocimiento de alguien, supongo, ¿no? Aquí no hay nada inventado, no está todo inventado, no hay nada por inventar. De lo que se trata precisamente es de compartir experiencias, ¿no? Experiencias de otros territorios. Este gobierno quiere formar parte de las asociaciones que existen a nivel global de territorios archipelágicos para compartir experiencias en materia de cambio climático. Claro. Los territorios archipelágicos vamos a ser los primeros que vamos a notar los efectos, ya no solo por el nivel de subida del mar, sino también por la debilidad que supone, por ejemplo, nuestros sistemas eléctricos, ¿no? Esos sistemas eléctricos débiles, no tenemos el respaldo de un territorio continental y con cualquier tipo de fenómeno meteorológico adverso que van a azotar a Canarias cada vez con más frecuencia. Y hay datos que dicen que en pocas décadas vamos a tener que empezar a convivir con tormentas tipo huracanes, por lo tanto eso va a suponer una capacidad de respuesta y de resiliencia, que es lo que se llama ahora, importante, y eso pues tenemos que ir de mano de los cabildos. El gobierno de Canarias por sí solo poco puede hacer, y ahí los cabildos van a cumplir un papel importante. El que haya elegido la isla Lanzarote para que sea la primera isla en la que se hace una visita oficial por parte de la Consejería de Transición Ecológica no es casual. Este año se cumple los 100 años de nacimiento de César Manrique, y yo creo que Canarias le debe mucho a César Manrique, ¿no? Tuvimos la desgracia de que perdió la vida y no hemos podido disfrutar unos años que hubiese cambiado mucho la conciencia en Canarias. Él ya la cambió con el tiempo que estuvo viviendo, y por lo tanto esta era una visita obligada, ¿no? Yo creo que Lanzarote es uno de los referentes en materia de sostenibilidad, de compromiso con la tierra, y no es casual que sea precisamente la isla en la que este año se celebra el primer centenario del nacimiento de César Manrique. Por lo tanto, los cabildos van a ser importantes y el de Lanzarote uno de los más importantes. Sí, aquí lo comentábamos a micrófono cerrado antes, hemos sido pioneros en dotarnos de leyes de contención del crecimiento, en la lucha por el cambio climático, la sostenibilidad y demás. Pero claro, ahora estábamos un tanto preocupados. Particularmente creo que afortunadamente no ha tenido los efectos que podía haber tenido, pero con la ley del suelo, que lo mismo servía para freír un botón que para coser un huevo, finalmente pues podía ser algo de peligrosa en ese sentido, ¿no? Para, bueno, en aras del interés general se puede hacer cualquier cosa. ¿Qué va a pasar con esa ley del suelo? Bueno, yo creo que contamos con una de las mejores personas en Canarias que puede liderar la modificación de la ley del suelo, que es Leopoldo, de sobra conocido en Lanzarote, ¿no? Y los problemas que tuvo pues con el anterior presidente del Cabildo, donde pues evidentemente no se compartían. Y es bueno que no se compartieran, porque marca claramente la diferencia entre lo que era la concepción de la ordenación del territorio de Coalición Canaria y la del Partido Socialista. Son totalmente distintas. Y la de este gobierno es una inspiración claramente proteccionista del territorio. Queremos introducir elementos importantes en esa modificación de la ley del suelo. Primero, no tiene sentido que las planificaciones sectoriales imperen sobre la planificación general. Es decir, a día de hoy, si se hace una planificación de un sector
determinado, un sector económico, una actividad determinada, esa puede imponerse sobre una planificación general por el interés de ese sector. No tiene sentido. El mayor valor que tenemos es nuestro territorio. Para empezar vamos a cambiar el nombre a la ley. No puede ser ley del suelo que tiene una concepción exclusivamente urbana. Tiene que ser, como siempre ha sido, una ley del territorio. Y por eso la consejería se llama de planificación territorial. Y el territorio es el bien más preciado que tenemos. No esta generación, sino todas las generaciones que vienen detrás. Por lo tanto, no puede haber ningún sector cuyos intereses puedan estar sobre el bien máximo, que es la protección del territorio. Además, va a ser una ley que pretende introducir cambios importantes en materia de protección del cambio climático, de lucha contra el cambio climático. Tenemos que empezar a hablar de que nuestros núcleos urbanos sean ecológicamente sostenibles. ¿Y esto qué significa? Un municipio puede hacer su plan general, pero va a tener que evaluar cuál es, por ejemplo, la huella de carbono de ese modelo que quiere para su municipio. Un modelo turístico, un modelo residencial netamente, un modelo del sector primario, cada uno autónomo de decidir por dónde quiere ir su municipio. Y eso no es añadir, disculpe, siendo necesario, ¿no? No es añadir más escalones al trabajoso hecho de elaborar un plan general, porque es que al menos en Lanzarote no nos acaban de salir ni en 15, habrá que ni buscar, en 15 años. Habrá que buscar por dónde hay que agilizar, porque evidentemente hay algunos trámites que igual hay que agilizar seguramente, pero este es un trámite necesario, que seguramente sea engorroso, sobre todo porque es un cambio de mentalidad. Aquí no estamos acostumbrados a decir que mi municipio tiene que ser, desde el punto de vista de huella de carbono, de emisión de gases de efecto invernadero, neutro. Que si yo quiero apostar por un municipio industrializado, pues tengo que tener los espacios para que esa economía, ese sector, la huella ecológica que me genera ese sector sea absorbida. O sea, aquí todo lo que se pueda medir por escuadra de Cartabón, eso ya no es lo más importante, exactamente. Pero también otro concepto, desde el punto de vista de recursos. Los municipios tienen que ser neutros desde el punto de vista del consumo de recursos. Por ejemplo, tenemos un problema importante con el agua. Si se quiere desarrollar, por ejemplo, un plan parcial, es necesario que empecemos a garantizar de que esa nueva gestión del suelo pueda de alguna forma generar su propio consumo de recursos y no estar de alguna forma poniendo en peligro los consumos de recursos como puede ser el agua. Y eso pues puede suponer en algunas instalaciones el apostar porque cada uno tenga que garantizar, en el caso concreto del agua, que el agua que va a demandar se la pueda él mismo generar. Y aquí en Canarias, lo queramos o no, tenemos que apostar de manera clara por lo que son las políticas desaladoras. Y en esa línea, pues, habrá otra serie de elementos que van a ser importantes en esa modificación de la ley del suelo que se va a llamar ley del territorio y que, bueno, pues tenemos la esperanza y estamos convencidos de que Leopoldo, como viceconsejero de Planificación Territorial, ya conocen cuál es su mentalidad desde el punto de vista de concepción del territorio y será la que impregnará en la próxima modificación. Y esa ley también permite que se puedan hacer 88 órganos de evaluación ambiental, uno por cada uno de los municipios. Eso tenemos que mirarlo. Exacto, se está demostrando inviable. Eso es inviable porque al final lo que se está demostrando es que los ayuntamientos piden auxilio al Gobierno de Canarias para suscribir convenios, por lo tanto al final el Gobierno de Canarias está haciendo el trabajo que hacía antes. Claro, por lo tanto, la CONMAC. Esto fue un aspecto que se introdujo en la anterior ley por presiones de los propios ayuntamientos, tal vez de algunos ayuntamientos interesados en ser ellos mismos juez y parte. Habrá que analizar por qué querían ser juez y parte, pero en la organización del territorio eso es por lo menos delicado, ser juez y parte, pero está claro que yo creo que eso es un elemento que se ha demostrado que no es operativo, que el fallo de la anterior ley no era, como antes se decía, la CONMAC, que lo paraba todo lo contrario, y que ahora, pues bueno, que no tiene sentido que digamos que cada municipio tiene que tener su propio órgano, pero después se pida al ayuntamiento, al Gobierno de Canarias que asuma esas competencias vía convenio. Pues no, está claro que eso fue algo que se introdujo tal vez con una buena voluntad, aunque yo sospecho de esa buena voluntad, porque insisto, que sea presión de algunos ayuntamientos para ser juez y parte me lleva a hacerme algunas preguntas, pero que yo creo que tenemos que retocar y que habrá que retomar ese papel centralizador que tiene que tener el Gobierno de Canarias como juez único, porque es que al final el Gobierno de Canarias también tiene que emitir informes y nos podemos encontrar con que si el informe que emite el Gobierno de Canarias con la legislación actual no coincide con lo que al final apruebe el ayuntamiento,
Al final esto se judicializa más pronto que tarde y quien pueda poner algún tipo de recurso contra la decisión del ayuntamiento coja nuestro informe de Comunidad de Canarias para ir en contra, ¿no? Con lo cual antes estábamos todas las administraciones a una y ahora puede haber enfrentamientos entre criterios técnicos de una administración con otra. De verdad. En Lanzarote, uno de los grandes fracasos, y cuesta decirlo porque, insisto, en los 90 fuimos pioneros en ello, es el desarrollo del planeamiento. Tenemos por hacer el Plan Insular de Ordenación, el PIOT, el PRUC, el Plan Especial de la Jeria, planes municipales. ¿Qué papel juega el Gobierno de Canarias en todo esto? ¿Cuál cree usted que debe de jugar? ¿Tiene que ser vigilante para que salgan los planes, ayudar, echar una mano para que puedan salir adelante, o ya nos apañaremos? No, yo creo que es interesante que los planes se desarrollen, primero que se hagan, ¿no? Y después que se puedan desarrollar. Y el Gobierno de Canarias tiene que estar de la mano, ¿no? Ahí no solo tenemos las líneas de ayuda para los municipios para desarrollar sus propios instrumentos de planeamiento, pero sí es verdad que con el actual marco reglamentario es muy trabado por sacar adelante cualquier tipo de instrumento de ordenación. No deja de ser menos cierto que tenemos también un problema importante de déficit de recursos humanos, ¿no? El elaborar un documento tan complejo como un plan en cualquiera de sus tipologías necesita un importante capital de recursos humanos, y después el revisarlo por parte del Gobierno de Canarias, pues también. Tenemos un problema muy importante, el déficit de recursos humanos, precisamente pues a raíz de del último episodio de crisis, donde pues prácticamente no se podían cubrir aquellas plazas que se perdían por jubilación. Por lo tanto, tenemos un problema estructural grave. Y eso significa, que es otro de los elementos que hay que introducir en esa modificación de la ley del territorio, que tenemos que hacer una ley que sea operativa. Y para ser operativa significa que tenemos que saber los recursos con los que contamos. De nada nos vale plantear una ley con muchos aspectos, parámetros, trámites a desarrollar, si después no nos hacemos la pregunta, que hasta el momento nadie se la ha hecho, si tenemos la estructura para poder dar respuesta a esa tramitación que nos ponemos vía legislación. Por lo tanto, no tiene derecho, no tiene sentido que nosotros desarrollemos marcos legislativos si primeramente no evaluamos con nuestra capacidad de respuesta para el desarrollo de esa ley. Luego, en este caso ha sido un ejemplo claro y manifiesto. Pero luego también habrá que buscar el consenso, que decir, porque si sale adelante esa ley del territorio sin consenso, pues probablemente en el futuro vendrán otros y la volverán a cambiar, porque tal. Y mientras tanto tenemos que ir adaptando los planes generales, los planes insulares. No acabamos de adaptarnos a una cuando ya tenemos que adaptarnos a otra, y eso al final acaba creando, pues, igual determinados resquicios por donde se nos cuela alguno, como en Lanzarote se nos han colado más de uno en el sur. Sí, los consensos son importantes, son necesarios, pero eso exige mucho diálogo. Pero también es verdad que exige voluntad de llegar a acuerdos. Por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por desgracia, no todo el mundo que se sienta en una mesa para dialogar, cuando se le tiende la mano de forma sincera por parte del Gobierno de Canarias, se sienta con la voluntad de llegar a un acuerdo, sino se sienta con la voluntad de conocer por dónde vas a caminar y buscar los puntos débiles para destruir cualquier tipo o para destrozar. Su presidente ha demostrado tener buena capacidad de sí, diálogo y de buscar acuerdos. Y esa es la capacidad que va a tener este Gobierno de Canarias, pero que seamos conscientes que esa voluntad de negociación no significa que no seamos firmes. Está claro que tendremos que tener la agilidad suficiente y la inteligencia para detectar cuando detrás de un diálogo no hay una voluntad clara de acuerdo, y en ese momento, pues a esos elementos dejarlos de un margen, ¿no? Porque está claro que lo que no puede ser, está claro que hay colectivos que les interesará que cualquiera de las leyes que he mencionado no salgan, porque es un escenario de ganancia, ¿no? Es decir, habrán sectores que les interese que la ley del territorio no se llegue a modificar, porque con el actual marco salen ganando. Pues tenemos que ser capaces de detectar, siempre que se desarrolla un programa o un trabajo, que se planifica la ejecución de un proyecto, tú tienes que conocer cuáles son de alguna forma, los promotores, aquellos aliados con los que puedes contactar, pero también tienes que conocer dentro de ese sector, de tu núcleo de influencia con los que tienes que hablar, quiénes son los elementos que sabe que van a operar en contra, ¿no? Detectarlo. ¿Hay que hablar con ellos? Por supuesto. ¿Hay que tenderle la mano? Por supuesto. Pero hay que estar muy vigilantes y muy alertas
cuáles pueden ser sus operaciones. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias va a ser dialogante, pero va a ser firme. Y firme significa que intentaremos llegar al máximo de los consensos, sin lugar a duda, ¿no? No sea una ley que no sea hablada con la gente, pero todo el mundo podrá decir que se las ha escuchado. Y todo el mundo podrá decir que cuando algunas de sus reivindicaciones no puedan ser atendidas, le habremos dicho y le habremos dado los argumentos del por qué no puede ser atendida. Pero nadie podrá decir ni que no le hemos escuchado, ni que no le hemos contestado, ni nada por el estilo. Vamos ya terminando, consejero. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, ¿qué directrices tiene? ¿Mano dura? ¿Vamos a relajarnos para la entrar Agencia con de buen pie? Protección, yo creo que primeramente tiene que ser tratar a todos por igual. Y sobre todo también tiene que ser desde un punto de vista ni flexible ni rígida, sino cumplir lo que actualmente dice nuestro marco normativo, nuestra planificación, ¿no? Todos sabemos que pues, cada vez conocemos más casos de procedimientos judiciales y de condena por no cumplir lo que establecen nuestras normas. Podemos estar de acuerdo o no, pero tanto en cuanto procedamos a su modificación de forma consensuada, no nos queda más remedio que cumplir esas normas. Eso significa en algunas ocasiones tener que tomar medidas que no son cómodas, pero es que no nos queda otro remedio, ¿no? Porque si no estaríamos cometiendo algún tipo de responsabilidad desde un punto de vista legal. Y bueno, pues lo que habrá que hacer es actuar, que todo el mundo se sienta tratado por igual, que no existan sensaciones de que no todo el mundo se siente tratado por igual por parte de la Agencia de Protección, sino que todo el mundo se sienta tratado por igual, de manera que sepamos de que si se hace algo mal no es cuestión de que, bueno, conozco a alguien en la agencia que no me va a pasar nada. No, se actuará exactamente igual, se conozca a la persona o no se conozca a la persona. Y uno de los entes colaboradores, como es obvio, que es el Seprona, en Lanzarote de la Guardia Civil, está pasando por un episodio, una de sus sargentos, Gloria Moreno, precisamente, no muy agradable. No sé si tienen ustedes alguna posición al respecto. La verdad es que no es un caso que conozca en profundidad y tendremos que hacer algún tipo de valoración, ¿no? A mí, yo del Seprona no tengo más que, por la experiencia que tengo de Tenerife, más que palabras de agradecimiento, ¿no? Es decir, para el Seprona, en el caso que conozco más de cerca, que es el caso de Tenerife, imagino que será igual en todo el territorio nacional. Todo lo que está vinculado al Cuerpo de Seguridad de la Guardia Civil, pues son una capacidad, una alta profesionalidad. Pueden haber diferencias de opinión o de criterio en una situación u otra, ¿no? Este caso concreto no lo conozco en profundidad, pero eso yo creo que no debe desmerecer la alta labor que tenemos que reconocer al Seprona. Sin el Seprona sencillamente nuestra acción, la de un cabildo, estaría coja, ¿no? Son en muchas ocasiones la primera respuesta que tenemos ante algún tipo de atentado contra la naturaleza. Pues consejero, nos ha encantado tenerle hoy aquí. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, hasta la próxima. Buenas tardes. El lunes regresamos con más cosas. El lunes, por cierto, si no hay novedad en la agenda, a veces cambia, estará con nosotros Carlos Espino, es actual director de gabinete de la Presidencia en el Cabildo de Lanzarote, pero vendrá en calidad del hombre que rechazó 600.000 euros de un empresario que dio origen al caso Unión, que esta pasada semana, bueno, esta semana en la que estamos, se acaba de conocer que efectivamente sí, trataron de sobornarlo y él rechazó ese dinero. Bueno, pues hablaremos con él después de que ya haya concluido esa parte del caso Unión. Buen fin de semana, hasta entonces.